Bolivianos, preparen los pañuelos. Dejen lo que estén haciendo, porque la historia que van a escuchar hoy no es una historia cualquiera. Es un relato que les romperá el corazón en 1000 pedazos para luego reconstruirlo con la fuerza del amor y la gratitud más pura que jamás hayan conocido. Es la historia de un sacrificio tan inmenso que desafía toda lógica, y de una deuda que cruzó océanos y décadas para ser saldada. Una historia que prueba, una vez más, que el alma de Bolivia reside en el corazón de sus mujeres más humildes y valientes. Aquella noche, en un apartamento minimalista de Nueva York, el éxito tenía un sabor amargo, casi metálico. Leo, un joven de 28 años de ascendencia boliviana, miraba por la ventana el aguacero que azotaba el asfalto de la gran ciudad. Cada gota que golpeaba el cristal era como un eco de un pasado que se negaba a morir. En su mano, apretada con una fuerza que le blanqueaba los nudillos, sostenía una fotografía vieja, de bordes gastados y colores desvaídos por el tiempo. En ella, un niño pequeño, un bagüita de ojos grandes y piel mestiza, sonreía junto a una mujer de pollera y sombrero bombín, una mujer cuyo rostro, surcado por 1000 arrugas, irradiaba una calidez que ni los años ni la distancia habían podido apagar. Leo cerró los ojos y el olor a cemento húmedo de Manhattan se desvaneció, reemplazado por el aroma inconfundible del anís, la canela y el maíz morado recién cocido. De repente, ya no tenía 28 años, sino 7. Ya no estaba en un rascacielos, sino en una calle empinada y caótica de la ciudad de El Alto, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Allí, una mujer a la que todos llamaban Doña Carmen, se levantaba cada día antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres nevadas del Illimani. Empujaba un pesado carrito de madera, y con sus manos agrietadas por el frío del altiplano, servía el más delicioso y humeante api con pastel que un niño pudiera soñar. Era ella. Era Doña Carmen quien lo había criado. Era su mano la que lo llevaba cada mañana a la escuela, a pesar de que para ella significaba caminar kilómetros empujando su sustento. Hijito, tienes que estudiar, le decía con su voz suave, en un español lleno de la cadencia dulce de su tierra. El conocimiento, Baguitay, es lo único que nadie te puede quitar. Es tu tesoro para toda la vida. Esas palabras resonaban en la mente de Leo, ahora un exitoso arquitecto, con más fuerza que cualquier plano o ecuación. Recordaba, con una punzada de dolor que le oprimía el pecho, la vez que lloró desconsoladamente porque no tenía unos pesos para comprar su uniforme escolar. Pero Doña Carmen, en lugar de enojarse, simplemente sonrió. Le acarició la cabeza y le dijo, la plata se hace, hijito. Pero los estudios, una vez que se pierden, no vuelven. Ella, que apenas tenía para comer, que muchas veces pasaba el día entero masticando hojas de coca para engañar al hambre, siempre se las arreglaba para que él tuviera sus cuadernos, su lápiz y su uniforme limpio. Para que fuera un niño como los demás. 20 años. Habían pasado 20 largos años. Leo había crecido, se había abierto paso en un país extranjero, había construido una vida de lujos que Doña Carmen jamás podría haber imaginado. Pero en el fondo de su alma, había un vacío. Un hueco con la forma de una deuda impagable, de una gratitud que se había quedado atorada en su garganta. Sus ojos se humedecieron. Se susurró a sí mismo, en la soledad de su apartamento perfecto, tengo que volver. Tengo que encontrarla. Tengo que decirle, gracias. Antes de que la duda pudiera apoderarse de él, abrió su computadora portátil. Con dedos temblorosos, tecleó las palabras, vuelos a La Paz, Bolivia. En ese instante, tomó la decisión más importante de su vida. Volvería a la tierra que guardaba los fragmentos de su infancia, con un solo y único propósito, volver a ver el rostro de la humilde vendedora de api que había sacrificado todo para que él pudiera tener un futuro. Reservó el primer vuelo disponible. Su corazón latía con la fuerza de un niño a punto de reencontrarse con la madre que creía perdida para siempre. Pero Leo no tenía idea de que este viaje de regreso lo llevaría a una historia mucho más compleja que un simple reencuentro. Una travesía de lágrimas, secretos y revelaciones que jamás, ni en sus sueños más salvajes, habría podido anticipar. El aeropuerto internacional de El Alto lo recibió con una bofetada de aire helado y delgado. El oxígeno parecía escaso, un bautismo de altura para un alma que volvía a casa después de demasiado tiempo. Con su maleta negra en mano, Leo salió de la terminal y el sol del altiplano, brillante e implacable, lo cegó por un instante. El aire era una mezcla de olores a diésel de los minibuses y a comida callejera, una sinfonía caótica que, extrañamente, se sentía como un hogar. Tomó un taxi y comenzó el vertiginoso descenso hacia la Hollada de La Paz, la ciudad que se despliega como un milagro de ladrillo en el fondo de un cañón.
Pero su destino no estaba allí, sino arriba, en el laberinto de calles sin pavimentar y casas a medio construir de el alto. Mientras el auto ascendía de nuevo, los edificios modernos dieron paso a un paisaje de ladrillo visto, de cables enredados y de perros callejeros que corrían entre los puestos de la feria. Era el mundo que recordaba, el mundo del que había huido. Cuando llegó a la calle donde había vivido, su corazón dio un vuelco. Parecía más estrecha, más polvorienta que en sus recuerdos. Las paredes de las casas estaban descarapeladas, y desde un patio cercano llegaba el sonido metálico de una cumbia a todo volumen. Se detuvo frente a la que había sido su casa, una pequeña construcción de adobe y ladrillo. El impacto fue brutal. La casa se veía más ruinosa que nunca. Las rejas del balcón estaban comidas por el óxido, y la puerta de calamina, que alguna vez fue verde, ahora era un mapa de herrumbre a punto de desprenderse de sus goznes. Sentada en la acera de la casa de al lado, una mujer de edad, una casera, desgranaba habas en un aguayo extendido sobre sus rodillas. Leo se acercó, carraspeó, y con un español que sonaba extranjero en su propia boca, preguntó: «Disculpe, señora doña Carmen, ¿todavía vive aquí?» La mujer levantó la vista lentamente, lo estudió con sus ojos pequeños y sabios, y luego negó con la cabeza. «Uy, joven. La mamita Carmen se ha ido pues hace años. Casi 5 años que esta casa está vacía». El corazón de Leo se detuvo. 5 años. 5 años sin una sola noticia. Trató de reprimir la oleada de pánico y culpa. «¿Y usted sabe a dónde se fue?», preguntó, su voz un hilo. La mujer suspiró, un sonido largo y cansado. «No se sabe bien, Bagüey. Unos dicen que se fue con unos parientes lejanos al campo, a los yungas. Dicen que estaba enfermita. Pero otros dicen que a veces todavía la ven vendiendo en la feria, la de los jueves. ¿Por qué no vas a preguntar allá? Quizás alguien sepa algo». Leo bajó la cabeza, agradeció con un murmullo y se alejó con pasos pesados. La culpa lo carcomía por dentro. El tiempo los había separado demasiado. Pero se dio cuenta de que no era el final. Su determinación se hizo más fuerte. Se juró a sí mismo que no se rendiría. Tenía que encontrar a doña Carmen, costara lo que costara. Esa noche, en un modesto alojamiento cerca de la feria, volvió a mirar la vieja fotografía, y las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron. «Por favor, mamita», susurró al silencio de la habitación, «que no sea demasiado tarde». A la mañana siguiente, el aire de El Alto estaba impregnado del bullicio de la Feria 16 de Julio, uno de los mercados al aire libre más grandes y caóticos del mundo. Leo se levantó temprano y se sumergió en ese mar de gente. El estruendo era ensordecedor, los gritos de los vendedores, el regateo de los compradores, el rugido de los motores de los minibuses. El aire era una mezcla de olores a anticucho asándose en las parrillas, a hierbas medicinales y a verduras frescas. Caminó por los pasillos improvisados, sus ojos buscando desesperadamente un rostro familiar entre las miles de mujeres que atendían sus puestos. Pero no vio a nadie que se pareciera a doña Carmen. Solo vendedoras ocupadas, niños corriendo y clientes apurados. Se detuvo frente a un puesto de verduras atendido por una mujer de unos 40 años. Con el español todavía torpe, le mostró la vieja fotografía. «Señora, disculpe, ¿conoce a esta persona?» «Se llama doña Carmen. Antes vendía api por aquí». La vendedora miró la foto con atención, entrecerró los ojos y suspiró. «Ah, la Carmencita. Claro que me acuerdo. Tenía su carrito viejo allá en la esquina. Pero hace tiempo que no la veo, pues. 1 año, quizás más». La esperanza de Leo se desvaneció de nuevo. Pero antes de que pudiera irse, una anciana sentada en el puesto de al lado intervino. «Esa foto yo la conozco, ¿y tú quién eres, joven?» Leo, apurado, le explicó en una mezcla de español y palabras sueltas que doña Carmen lo había criado de pequeño. La anciana lo miró fijamente durante un largo rato, y luego una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Tu carita se parece un poco a la de ese gringuito que la mamita Carmen siempre llevaba de la mano. Tú eres el Leo, ¿no ve?» El corazón de Leo dio un brinco tan fuerte que sintió que se le salía del pecho. Asintió rápidamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Sí, abuelita, soy yo. Por favor, ¿usted sabe dónde está ella ahora?» La anciana desvió la mirada hacia el tumulto del mercado. Su voz se volvió más baja, como si guardara un secreto doloroso. «He escuchado que la mamita Carmen ahora vive en el campo, en un pueblito de los yungas. Dicen que está muy enfermita,
pero que cuando se siente un poco mejor, a veces sale a la puerta de su casa a vender las verduritas que cosecha. Una ola de calor inundó el pecho de Leo. Era la primera pista real que tenía desde su llegada. Pero la ansiedad también lo invadió al imaginar a doña Carmen anciana y enferma. No perdió ni un segundo. Agradeció efusivamente a las dos mujeres y salió corriendo del mercado, sacando su teléfono para buscar cómo llegar a ese pueblo en los yungas. Su corazón latía a 1000 por hora, lleno de una mezcla de esperanza y terror. Cuanto más se acercaba a la verdad, más miedo tenía de perder para siempre a la persona que había venido a buscar. Ese mediodía, el sol caía a plomo sobre las carreteras de Bolivia. Leo iba sentado en una flota abarrotada, un autobús de larga distancia donde el espacio era un lujo y el aire era una mezcla densa del rugido del motor y el olor a comida de los pasajeros. Pero no se quejó. Apretó la vieja fotografía en su mano como si fuera una brújula sagrada. El autobús se alejó lentamente del caos de la ciudad, y los edificios de ladrillo fueron reemplazados por el paisaje verde y ondulante de los yungas. Leo apoyó la frente en el cristal de la ventana, su mente viajando al pasado. Recordó a doña Carmen llevándolo de la mano bajo un aguacero torrencial, caminando por calles de barro. Recordó que las sandalias de plástico de ella estaban a punto de romperse, pero a ella solo le preocupaba que los cuadernos de Leo no se mojaran. Recordó haberle preguntado, con la inocencia de un niño, por qué no tomaban un minibús. Doña Carmen solo sonrió y dijo, con lo del pasaje te compro un libro nuevo, Baguitay. Esa frase, tan simple, ahora le quemaba el alma. Se dio cuenta de que cada paso que ella había dado en su vida había sido un sacrificio que él nunca había agradecido. El viaje se hizo más largo, el camino más sinuoso y precario. En una curva, Leo vio a unos niños del campo, descalzos y con mochilas gastadas, corriendo por el borde de la carretera. Esa imagen le oprimió aún más el corazón. En ellos, vio un reflejo de su propio pasado. El autobús se detuvo en una pequeña terminal rodeada de unas pocas tiendas. El aire aquí era más húmedo, más cálido, olía a tierra mojada y a vegetación exuberante. Un hombre en una motocicleta vieja se le acercó ofreciéndole transporte. Leo, con su español quebrado, pronunció el nombre del pueblo que la mujer del mercado le había dicho. Uy, es lejos. Pero se puede llegar, joven, dijo el conductor. Leo se subió a la parte trasera de la moto. El viento de la tarde le golpeaba la cara, trayendo el olor de la tierra y el canto de las cigarras que comenzaba a sonar. Durante todo el trayecto, la imagen de doña Carmen llenaba su mente. ¿Estaría bien de salud? ¿Lo reconocería? ¿O quizás ya se habría olvidado de aquel niño mestizo al que siempre llevaba a la escuela? El cielo comenzó a teñirse de naranja, anunciando el atardecer. A lo lejos, vio un pequeño pueblo de casas precarias, anidado entre plantaciones de coca y plátanos. El conductor se detuvo y señaló una casita al final de un camino de tierra. Si no me equivoco, la casa de la mamita Carmen es aquella, dijo en voz baja. Leo se quedó mirando la casa durante un largo rato. Era una construcción humilde, con un techo de calamina oxidada y paredes desconchadas. En el porche, una vieja silla de madera parecía vacía. Su corazón latía con una fuerza desbocada. Este era el momento que había esperado. Pero no sabía qué clase de revelación lo esperaba detrás de la puerta de esa casa en ruinas. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Leo se encontraba al final del camino de tierra, con la mirada fija en la casa ruinosa que tenía delante. El viento de la tarde hacía crujir levemente las calaminas del techo, como si le dieran una bienvenida llena de interrogantes. La casa era aún más frágil de lo que había imaginado. El revoque de las paredes de adobe se caía a pedazos, las ventanas de madera estaban rotas y la puerta principal colgaba torcida de sus bisagras. En el porche, una silla de madera vacía tenía la marca inconfundible del uso constante. Leo tragó saliva. Sus pasos eran pesados, como si la tierra húmeda de los yungas quisiera retenerlo. Vio a una vecina barriendo el patio de tierra de la casa de al lado. Se acercó rápidamente. Disculpe, señora, ¿esta es la casa de doña Carmen?, preguntó con un acento que delataba su larga ausencia. La mujer dejó de barrer. Su mirada era amable, pero estaba teñida de compasión. Sí, joven. Esta es la casita de la mamita Carmen. Aquí vive, pero ya casi no sale. Está muy delicadita, pues. El corazón de Leo latió aún más rápido. Delicadita. Esas palabras le oprimieron el pecho. Quiso entrar corriendo, pero el miedo lo paralizó.
¿Y si doña Carmen ya no lo reconocía? ¿Y si había llegado demasiado tarde? La mujer continuó, si quieres verla, entra nomás. Suele estar sentada adentro, junto a la ventana. Temblando, Leo se dirigió hacia la puerta. Su mano se detuvo un instante sobre el picaporte de madera carcomida. El aire del atardecer se sentía cada vez más frío, aunque un sudor helado le corría por las sienes. Empujó la puerta lentamente. Las bisagras oxidadas emitieron un chirrido agudo que rompió el silencio del pueblo. El interior de la casa estaba en penumbras, iluminado solo por la luz moribunda que se filtraba por las rendijas de la ventana. Y allí, la vio. Una anciana, con la cabeza cubierta por un pañuelo, estaba sentada en una silla de mimbre. Su cuerpo estaba encorvado, y sus manos temblorosas sostenían un vaso de agua. Tenía el rostro cubierto de arrugas y la mirada perdida en el paisaje que se veía a través del cristal. Leo se quedó petrificado, con las lágrimas asomando a sus ojos. Reconoció esa silueta. La silueta que había buscado por todo el mundo. La que una vez lo había llevado de la mano a la escuela. Sin embargo, de sus labios no salía ningún sonido. Solo su corazón gritaba. Era ella. Era doña Carmen. Leo entró en la habitación con paso vacilante. El suelo de cemento pulido estaba frío y cubierto de polvo. El olor a madera vieja se mezclaba con un aroma a hierbas medicinales. En la silla, la figura frágil seguía sentada, inmóvil, sin percatarse de su presencia. Leo contuvo la respiración, las lágrimas a punto de desbordarse. Con una voz temblorosa que apenas era un susurro, la llamó. Mamita, mamita Carmen. La anciana giró la cabeza lentamente. Sus ojos nublados trataron de enfocar el rostro de Leo. Al principio pareció confundida, su ceño se frunció. Pero después de unos segundos, sus ojos se abrieron de par en par, como si fragmentos del pasado volvieran a su mente. Leo, su susurro fue casi inaudible. ¿Baguitai? El cuerpo entero de Leo se estremeció. Esa palabra, ese nombre, pronunciado por la mujer que tanto había extrañado. No pudo contenerse más. Se arrodilló bruscamente frente a ella y tomó sus manos, unas manos nudosas y arrugadas. Sus lágrimas brotaron sin control. Mamita, soy Leo. El bagüita que usted crió. He vuelto. De verdad he vuelto. Doña Carmen lo miró durante un largo rato, y entonces ella también rompió a llorar. Su voz era ronca, pero estaba llena de una calidez infinita. Dios mío. Eres tú de verdad, hijito. Pensé que nunca más te volvería a ver. Lloraron juntos. Leo hundió la cabeza en el regazo de la anciana, abrazando sus rodillas con fuerza. Sus manos temblaban, como si temiera que si la soltaba, esa figura desaparecería. Doña Carmen, con su mano débil pero llena de amor, le acariciaba el pelo. El Tata Dios me ha dejado vivir lo suficiente para volver a verte, Baguitai. Estoy tan feliz. Sus sollozos se hicieron más fuertes, mezclándose con el sonido del viento que soplaba afuera, como si la propia naturaleza fuera testigo de este reencuentro esperado durante 2 décadas. Pero detrás de esas lágrimas de emoción, algo oprimía el pecho de Leo. Podía sentir lo frágil que estaba el cuerpo de doña Carmen, su respiración corta, su voz entrecortada. El tiempo ya no estaba de su lado. Abrazó a doña Carmen con más fuerza, mientras su corazón gritaba, no puedo haber llegado tarde. Tengo que devolverle todo su sacrificio. Ahora. Esa noche, la débil luz de un mechero iluminaba la humilde sala de la casa. Leo seguía sentado junto a doña Carmen, sin soltarle la mano. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con el susurro de las hojas de los árboles, creando un silencio que dolía. Doña Carmen, con la voz quebrada, comenzó a hablar. Su mirada se perdía en la distancia, como si atravesara las frágiles paredes de la casa. ¿Sabes, Baguitai? Antes, me levantaba cuando todavía era de noche. No solo para cocinar el api, sino para ganar unos pesitos más para tus estudios. Caminaba por toda la feria, por los pueblos vecinos, ofreciendo mi producto. A veces pasaba todo el día sin comer, solo con un poco de agua. Para poder juntar el dinero para tu pensión. Leo sollozaba con la cabeza gacha. Sus lágrimas caían una a una sobre el suelo de tierra. ¿Por qué, mamita? ¿Por qué hizo todo eso por mí? Yo no era nadie. Doña Carmen sonrió débilmente y, con sus dedos temblorosos, le acarició la mejilla. No digas eso, hijito. Tú no eras nadie.
tú fuiste el niño que Diosito me encargó. Cuando te encontré, tan solito y desamparado, supe que mi vida iba a ser diferente. Yo no tenía mucho, pero no podía soportar verte sin estudiar. Solo quería que tuvieras un futuro. Nada más. Leo se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener un llanto que le desgarraba el alma. Sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Todo el éxito que había conseguido, toda su riqueza, no significaba nada en comparación con el sacrificio de esta humilde mujer. Doña Carmen continuó, su voz cada vez más débil. Mucha gente se burlaba de mí. Me decían que estaba loca, criando a un gringuito que ni siquiera era de mi sangre. Decían que estaba gastando pólvora en gallinazo. Pero no me importaba. Porque cada vez que te veía aprender, cada vez que veía tu sonrisa cuando lograbas leer una palabra nueva, todo mi cansancio desaparecía. Leo la miró con los ojos hinchados por el llanto. Quería decir tantas cosas, pero las palabras no le salían. Solo una cosa era segura, su corazón estaba inundado de culpa. Perdóneme, mamita. Me fui por demasiado tiempo. La dejé sola. Si hubiera sabido todo esto antes. Doña Carmen le apretó la mano con más fuerza. Ya pasó, Baguitay. Lo importante es que has vuelto. Eso es suficiente para mí. No pido nada más. Pero esas palabras, en lugar de consolarlo, lo hirieron aún más. Para él, esa simple frase fue como un latigazo. Sabía que había llegado el momento. No podía simplemente volver con lágrimas. Tenía que hacer algo, antes de que fuera realmente demasiado tarde. A la mañana siguiente, el sol se levantó lentamente sobre los yungas. Sus rayos dorados se filtraron por las rendijas de la casa, iluminando el rostro de Leo, que había pasado la noche en vela, sentado junto a la cama donde descansaba doña Carmen. En su mente solo había una resolución: no permitiría que ella viviera ni un día más en la miseria. Salió de la casa y observó el pueblo, todavía silencioso. El canto de los gallos rompía la calma. Algunos campesinos ya se dirigían a sus cocales. Sus miradas se clavaron en Leo, ese hombre alto, de facciones marcadas y expresión seria. Los susurros comenzaron. Algunos se preguntaban quién era. Otros empezaron a recordar que la mamita Carmen, hacía muchos años, había criado a un niño mestizo. Ese mismo día, Leo se puso en acción. Fue al pueblo más cercano y contrató a varios hombres para que lo ayudaran a reparar la casa de doña Carmen. El techo de calamina oxidada fue reemplazado, las paredes de adobe desconchadas fueron revocadas y pintadas, y la vieja silla de madera fue sustituida por un sillón nuevo y cómodo. Los aldeanos, al principio confundidos, poco a poco se unieron a ayudar, movidos por una solidaridad ancestral. No podían creer que aquel niño que recordaban vagamente hubiera vuelto con un corazón tan noble. Al mediodía, Leo regresó con el auto cargado de bolsas de mercado, arroz, quinoa, azúcar, aceite, medicinas y ropa nueva. Puso todo en las manos temblorosas de doña Carmen, que no podía dejar de llorar de la emoción. Mamita, a partir de ahora, déjeme cuidarla. Todo lo que usted me dio, por favor, permítame devolvérselo, aunque sea solo un poquito. Doña Carmen, llorando, lo abrazó con su cuerpo frágil. No necesito nada, hijito. Con verte aquí, mi corazón está lleno. No gastes tu plata en mí. Leo la miró a los ojos. Mamita, todo lo que tengo es gracias a usted. Si no puedo cuidarla, toda esta riqueza no tiene ningún sentido. Los vecinos que presenciaban la escena solo podían guardar silencio. Algunos incluso se secaban las lágrimas. Nunca imaginaron que aquel niño, que muchos habían considerado una carga para la anciana, se convertiría en una fuente de esperanza. Pero para Leo, esto era solo el principio. Sabía que la verdadera gratitud no se medía solo con cosas materiales. Tenía un plan mucho más grande para la mujer que había cambiado su vida para siempre. La noticia del regreso de Leo para cuidar a doña Carmen se extendió como la pólvora por el pequeño pueblo. Al principio, eran solo los chismes de los vecinos, pero pronto la historia llegó a oídos de un periodista local que pasaba por allí. Escribió un artículo titulado "El hijo pródigo de los yungas, vuelve para pagar su deuda con la abuela de Lapi". El artículo se hizo viral en las redes sociales. La foto de Leo abrazando a doña Carmen en su sillón nuevo fue compartida miles de veces. Mensajes de todas partes de Bolivia y del extranjero inundaron la publicación, expresando su emoción, rezando por la salud de la anciana y elogiando la nobleza de Leo. Y no fueron solo los internautas.
Grupos de voluntarios comenzaron a llegar al pueblo. Unos donaron materiales de construcción, otros ayudaron a mejorar el camino, e incluso un grupo de jóvenes universitarios se ofreció a dar clases de apoyo a los niños del lugar, de forma gratuita. Todos estaban conmovidos por la historia de una humilde vendedora y el niño que había vuelto, décadas después, a honrar su sacrificio. Leo estaba asombrado por la reacción. Nunca había buscado la atención del público, pero sus acciones habían inspirado a muchísimas personas. Una tarde, mientras caminaba por el borde de un cocal con un grupo de niños que lo seguían a todas partes, gritando «Tío Leo, enséñanos inglés», sonrió con una calidez que le llenó el alma. Se sentó bajo la sombra de un árbol de mango y comenzó a enseñarles palabras sencillas. A lo lejos, sentada en su sillón en el porche, doña Carmen lo observaba con una mirada llena de orgullo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Un vecino se acercó a Leo y le puso una mano en el hombro. «Joven, ¿sabes? Tu llegada ha cambiado muchas cosas por aquí. No solo por la mamita Carmen, sino por todos nosotros». Leo guardó silencio, con el corazón conmovido. Se dio cuenta de que este viaje era mucho más que saldar una deuda. Era un mensaje. Un recordatorio de que un pequeño acto de bondad, por insignificante que parezca, puede dejar una marca imborrable e inspirar a generaciones enteras. Pero, a pesar de toda la emoción, había una sombra de miedo en la mirada de Leo cada vez que veía a doña Carmen. Sabía que su tiempo era limitado, y tenía que estar preparado para lo que viniera. Esa noche, el pueblo estaba en calma. La luna llena colgaba sobre los yungas, iluminando la casa de doña Carmen, ahora renovada y digna. Adentro, Leo estaba sentado junto a la cama de la anciana. Su respiración era suave, pero en su rostro había una sonrisa de paz. «Leo», susurró doña Carmen. «Estoy tan feliz. Pude verte crecer, convertirte en un buen hombre. Todo mi esfuerzo no fue en vano». Leo le apretó la mano, sus lágrimas cayendo de nuevo. «No diga eso, mamita. Quiero tenerla conmigo mucho tiempo más. Quiero cuidarla todos los días». Doña Carmen lo miró con los ojos llorosos. «Hijito, la vida no se mide en años, sino en el amor que dejamos. Tú ya has traído luz a mucha gente. Eso me da paz». El llanto de Leo se quebró. Hundió la cabeza en la cama, besando la mano de la anciana una y otra vez. Afuera, los vecinos se habían reunido en silencio, siendo testigos del profundo amor que los unía. Días después, la casa de doña Carmen se convirtió en el punto de encuentro de todos los niños del pueblo. Leo les enseñaba a leer y a escribir, tal como ella lo había animado a él a estudiar sin descanso. Las risas de los niños resonaban en el aire, trayendo una nueva vida a la pequeña comunidad. En el porche, doña Carmen, sentada en su sillón, contemplaba la escena con una sonrisa de orgullo infinito. Aunque su cuerpo estaba débil, sus ojos brillaban, como si dijeran que su lucha ahora tenía un heredero. Leo se acercó y se arrodilló ante ella. «Mamita, le prometo que la semilla que usted plantó en mí, la seguiré sembrando. Cuidaré de estos niños, para que tengan la misma esperanza que usted me dio a mí». Doña Carmen asintió lentamente y luego levantó la vista hacia el cielo del atardecer. Su última sonrisa fue de una paz absoluta. Dejó tras de sí un calor que nunca se apagaría. Esa tarde, el pequeño pueblo fue testigo de un amor simple pero eterno. La vida es un viaje impredecible. Un joven llamado Leo encontró de nuevo a la humilde mujer que había salvado su infancia. De la lucha de una vendedora de api nació una historia sobre el amor, el sacrificio y una gratitud que no tiene precio. Doña Carmen se fue de este mundo, pero su espíritu vive. Vive en cada niño que ahora sueña con un futuro mejor, vive en el corazón de un hombre que aprendió que el mayor acto de gratitud no es devolver lo que se recibió, sino multiplicarlo para los demás. Y esa, mi gente, esa es la verdadera esencia del corazón boliviano.